Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva entrevista. Esta vez, por favor, todo el mundo muy atento porque vamos a hablar de cosas realmente importantes e interesantes. Tenemos con nosotros a María Montes, que es una jurista, tengo que decir jurista, iba a decir abogada, pero bueno, digo jurista tech, pero ahora nos vas a explicar tú realmente lo que eres antes de que yo meta la pata diciendo cosas que no son. Buenos días, María, gracias por estar aquí. Buenos días, Pilar. Muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que todo lo que contemos hoy y de lo que charlemos sea de utilidad para toda tu comunidad. Como bien decías, tengo una denominación un poquito curiosa, que es la de jurista tecnológica. Efectivamente, o sea, también soy abogada, pero me gusta más la denominación jurista tecnológica porque durante los últimos 10 años he estado vinculada a proyectos dentro de la Administración de Justicia, en este caso, en el sector público, para precisamente implantar y modernizar la justicia. Y ahora mismo estoy haciendo lo mismo, pero dentro del sector privado, dentro ya de los profesionales jurídicos. Entonces, como hace 10 años no había una denominación propia para Mm. esto, dentro de los proyectos en los que colaboraban empezaron a denominarme jurista tecnológica, porque al final yo daba la visión jurídica, pero para desarrollo de herramientas, para que pues toda la tecnología que se utilizase dentro de justicia cumpliese con el determinado marco normativo y se pudiese llevar a cabo y además fuese útil para el usuario final. Y me he quedado con jurista tecnológica. A lo largo de los años ahora han salido muchas otras denominaciones, pero me sigue gustando esa y de hecho en mis redes sociales, si me buscas en LinkedIn, por ejemplo, María Montes, jurista tecnológica. Y si le preguntas a ChatGPT, Ya sales, ya también, sales. me identifica como jurista tecnológica, entonces me he quedado así. Pues la verdad es que a mí me parece estupendo porque aunque sí que es verdad que a ciertas personas todavía le tienes que decir abogado porque lo de jurista no lo entienden todavía muy bien, pero sí que es verdad, ese es tu perfil y además es un perfil moderno en una situación moderna y además súper necesario por todo lo que está aconteciendo. Además, María, eres gallega como yo, con lo cual esta charla promete muchísimo, eso seguro. Sí, además se me irá notando en el acentiño porque cuanto más metida estoy en la conversación y más motivada, pues más se me nota y muy orgullosa Por además. O supuesto, sea que eso estupendo. que no falte. Pues María, vamos a ir al grano directamente porque además últimamente esto es trending topic, o sea, se está hablando mucho de, efectivamente, del marco normativo de la inteligencia artificial. Cuéntame, porque efectivamente hay una iniciativa europea y esto también está avanzando y afectando a España, que parece ser que todavía no lo tiene muy claro, ¿no? Cuéntanos cuál es la situación tú que sabes de esto más que nadie. Pues ahora mismo la situación en la que nos encontramos es como España forma parte de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea ya tenemos un reglamento de inteligencia artificial que está en vigor desde agosto del año pasado, es decir, desde 2024, pero que se va a ir poniendo en funcionamiento, digamos, de forma escalonada, en parte por su complejidad y también por la novedad de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, desde febrero de este año, o sea, de 2025, son de aplicación los 5 primeros artículos de este reglamento. Y estos 5 primeros artículos tienen cierta relevancia. Primero, el primero de ellos nos va a hablar del objetivo del reglamento, que además es importante tenerlo claro porque lo que hace es regular tanto el mercado interior como promover la adopción de la inteligencia artificial de una forma fiable y que además se centra en el ser humano garantizando la protección de este, en la utilización de estas herramientas, pero hay que tener en cuenta que el fin primordial es regular el mercado, o sea, es decir, Sí. no tanto proteger a, digamos, a los consumidores y usuarios. Para eso, cada país desarrollará determinadas normativas para transponer lo que establece este reglamento y que sea de aplicación en su territorio adaptado a la cultura y bueno, a cómo se desarrolle toda esta actividad dentro de ese territorio en concreto.
El artículo 2 nos va a hablar de cuál es el ámbito de aplicación del reglamento de inteligencia artificial. Entonces, aquí es muy importante porque empiezan a salir a la palestra, digamos, palabritas nuevas. Sí, Entonces, va a establecer que es aplicable a los proveedores, a los responsables de despliegue, que es una terminología que suena así como muy extraterrestre, sí, a los fabricantes y además a cualquier otro operador que sea relevante dentro de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí es cuando ya entramos a dejar abanicos abiertos, con claro. lo cual muchas veces no queda tan claro exactamente a quiénes es aplicable, sino que tenemos que tener en cuenta que si vamos a trabajar dentro de nuestras empresas con sistemas de inteligencia artificial o en el caso de que vayamos a desarrollar, obviamente está mucho más claro, pero hay que tener en cuenta que también en muchos casos, si se utilizan dichos sistemas, dependiendo de la complejidad y de la relevancia de los mismos, también es de aplicación el reglamento. Es decir, entonces, no nos podemos quedar al margen, digamos, como sistema pensando en, no, es que mi organización o mi pyme, mi startup, o incluso yo como autónomo o autónoma, no me dedico a desarrollar estos sistemas. Vale, pero hay que ver en qué medida, si los utilizáis, para qué, etcétera, etcétera, para ver cómo aplica este reglamento de inteligencia artificial. Pero entonces Luego tenemos. en el día a día, bueno, me estoy adelantando, luego me lo cuentas. Vale, perfecto. Es solamente, sé que esta parte es un poquito ardua, pero Sí, es muy importante que entendamos bien qué 5 artículos están en funcionamiento, porque además esto nos va, bueno, vamos a hablar a lo largo de la entrevista, pero va a afectar a todas las empresas que estén relacionadas de algún modo con la inteligencia artificial. Entonces, el artículo 3 es el que va a determinar definiciones clave, es bastante exceso, tiene mucha terminología. Por poner un ejemplo para que se entienda, aquí explica de forma detallada, pues, qué es, por ejemplo, un sistema de IA, qué es un proveedor, qué es un responsable claro. de despliegue, em, qué entiende como riesgo, para que luego podamos acotar lo que establezcan los diferentes artículos y entender a qué se está refiriendo en concreto. Aún así, faltan términos, como siempre. Quiero decir, porque es imposible acotar tanto que te quede todo de forma exhaustiva, detallado. Entonces, ya hay determinados términos que pueden generar duda, como hablábamos ahora, pues por ejemplo el de otros operadores, Sí. que puede generar controversia en cuanto a su interpretación de si engloba a determinados roles y perfiles o no. Mm, Y ahora llega la parte más interesante, que son los bien. artículos 4 y 5. Vale. El artículo 4 ha estado muy sometido a debate porque es el que habla del deber de alfabetización de la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, el artículo en concreto habla de este deber, con lo cual es una obligación que Sí, obliga a los proveedores y a los responsables de despliegue de sistemas de inteligencia artificial a asegurar que su personal tenga un nivel suficiente de alfabetización en inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que el reglamento no especifica o no establece sí, cómo debe ser esa alfabetización. Entonces, aquí es cuando ya entrarán en juego los claro. diferentes Estados miembros para establecer qué consideran que debería ser pues ese nivel de alfabetización suficiente y de momento no hay ninguna consecuencia a esto. Es decir, hasta agosto de este año, de 2025, no entrará en vigor la parte de, que tiene que ver con las auditorías, el control de estas Sí, medidas y en su parte también las sanciones. Por lo tanto, ahora mismo estamos, digamos, en una carrera contrarreloj para intentar, dentro de todas las organizaciones que entren dentro de este rol, o sea, sí, de estos proveedores, estos responsables de despliegue y también de las personas que utilicen esta inteligencia artificial dentro de esas organizaciones, que cumplan con este nivel de sí, alfabetización básico para que si a partir de agosto hay cualquier tipo de auditoría, de control, puedan justificar que realmente lo han hecho. Con lo cual, yo aquí la recomendación que hago sí, siempre es que todas las medidas que adopten ahora, cursos que hagan, etcétera, etcétera, que esté todo por escrito y que lo guarden todo. Es decir, que haya actas, que se pueda probar tanto
el aprovechamiento por parte de las personas de la organización que han realizado esos cursos, porque al final, como ahora mismo no hay nada definido, Ujú. ese tipo de prueba va a ser la que muestre que ha habido buena fe por parte de la empresa, que se ha puesto la diligencia debida para cumplir con todo esto que establece el reglamento de inteligencia artificial y que se han adoptado medidas y se han hecho cursos o formaciones de alfabetización, también teniendo en cuenta los distintos niveles dentro de la empresa. O sea, quiero decir, Claro, tú no puedes formar igual a un desarrollador que es responsable de la parte técnica de sí, esa herramienta y de la arquitectura de la herramienta de inteligencia artificial que a una persona del equipo que solamente pues testee y pruebe, por ejemplo, la aplicación. claro, Eh, la capa, digamos, inicial sí debería ser igual para todos, pero luego dependiendo del rol que tengas dentro de la organización, pues necesitarás un extra o, digamos, formación por capas para cubrir las necesidades de esos niveles e ir adaptándote a todo lo que establece la normativa y también a lo que piden. Y luego una cosa muy importante, esto no se trata de hacer un check, o sea, es decir, claro, no es de cumplir, de decir, vale, hay que formarse en inteligencia artificial, entonces voy a darles un curso base con una sí, pátina, digamos, bueno, inicial, también con un poquito de parte legal, porque aunque yo ya sé que es ardua y que normalmente no gusta mm, mucho, en este caso de la inteligencia artificial es muy, muy importante. Y me quedo ahí y ya veremos después pues, qué establecen los Estados miembros, en este caso en concreto España, y si tengo que completar o no. No, yo creo que es un tema de responsabilidad por parte de sí, quiero decir, empresarios, CEOs, directivos, autónomos, pymes, micropymes, o sea, todos estamos en el mismo barco y todos deberíamos entender que tenemos que adoptar la inteligencia artificial de forma responsable. Es súper importante. Entonces, sí, dentro de esta responsabilidad, tiene que haber un compromiso con esa formación y además teniendo en cuenta lo rápido que cambia todo dentro sí, del sí, ámbito bueno, dentro del ámbito tecnológico en general, pero quizás ahora mismo dentro del ámbito de la inteligencia artificial muchísimo más. Entonces es muy importante ese compromiso y transmitirlo a las personas que colaboran sí, contigo, a los miembros de tu organización. Y muy importante, o sea, no cerrar los ojos. Quiero decir, con esto lo que quiero decir es que muchas veces en foros empresariales tenemos que tener en cuenta y no olvidar que España está formada por un 99,8% de pymes y sí, muchas veces cuando en distintos foros empresariales pues hablas con responsables de organizaciones, con CEOs, te dice, yo no sé si la utilizan o no y prefiero no saberlo. claro, Para mí, ahora mismo esto es una temeridad. Lo digo con cariño, porque sí, yo sé sí, que el día a día de una empresa, dependiendo también del sector, muchas veces es asfixiante. Y claro, esto digamos que es una dificultad o un problema más añadido, porque es una sí. cosa nueva y es algo que además es muy complejo de comprender. Además, Entonces, sí, sí, hay una cosa además que a mí está en tu discurso desde el principio y que te voy a hacer una pregunta inocente, ¿vale? Pero ¿por qué hay que regular el mercado? ¿Cuál es ese mercado? Porque, a ver, hablemos. Por un lado están las tecnológicas, obviamente las desarrolladoras de software de inteligencia artificial, todo eso, pero a ver, una persona normal, por ejemplo, pues una asesoría, incluso un despacho, bueno, en despacho de abogados sí que empiezan a utilizar mucha IA, ¿no? Pero una asesoría, la típica asesoría que te hacen la declaración de la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esta con el mercado de la IA? ¿Y por qué me tienen que formar a mí, ¿no? O sea, ¿qué es esa bueno, hay que tener regulación? en cuenta, quiero decir que pese a lo que pueda parecer en muchos casos, por ejemplo, dependiendo también del nivel de alfabetización digital de Sí, la organización, o sea, de la asesoría, gestoría en este caso, muchísimas ya utilizan inteligencia artificial, pero me explico. En muchos casos los módulos de inteligencia artificial vienen dentro de aplicaciones que tú ya utilizabas. claro. Entonces, hay en casos que están usando la inteligencia artificial, pero no son conscientes de que la están utilizando porque
no tienes por qué entender lo que hay por detrás de la claro, aplicación, entonces tú sabes que de una forma más o menos automática, casi o semiautomática, hace determinadas acciones, determinados programas, por ejemplo, sí, los programas de contabilidad, hay opciones y módulos de conciliación bancaria y esa sí, conciliación bancaria no sale de la nada, es decir, está utilizando inteligencia artificial por sí, detrás. Lo que pasa que en muchos casos no son conscientes, quiero decir, como no es algo que ellos vean y que al final estén familiarizados con ello, pues saben que hubo una mejora en un momento determinado. O sí, sea, quiero decir, antes punteaban y picaban cada uno de los gastos e iban comparando con, sí, con el extracto que les daba el cliente y ahora en muchos casos pues le dan a un botón, concilia y además, claro, con una fiabilidad muchísimo mayor que, bueno, que la tuya o que cualquier compañera o compañero tuyo que lo hiciese y que luego tú le tuvieses que revisar. sí, Con lo cual, yo creo y soy de la firme convicción que la formación, digamos, básica en inteligencia artificial o en entender al menos en qué consiste, qué es lo que hace y qué datos o cómo es el funcionamiento un sí, poquito para entender cómo ella consigue arrojarte o darte esos resultados, yo creo que es un imprescindible para todos. De hecho, sé que estos días Trump, en una de las propuestas que ha hecho, ha sido la de incluir la formación en inteligencia artificial desde la escuela sí, primaria. Y yo estoy, o sea, 100% a favor. Creo que hay que incluir muchas otras cosas, también temas de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. sí, Pero es decir, es necesario que ya tengamos interiorizado y conozcamos determinados aspectos de cómo funciona la inteligencia artificial. Con esto no estoy queriendo decir que ahora todos nos convirtamos y todas en ingenieros, ingenieras con un conocimiento informático muy elevado, sí, porque no es cuestión de eso. Cuanto más sabes, quiero decir mejor, porque el saber no ocupa lugar, y además voy a poner un ejemplo muy claro en lo nuestro, por ejemplo, en la abogacía. Tú si vas a, dentro de X tiempo, ahora cuando ya florezca todo el tema de inteligencia artificial, se regule y empieza a haber los primeros litigios propios ya de temas de inteligencia sí, artificial, se va a manejar y se va a defender y va a plantear mucho mejor el caso un abogado o una abogada que tenga conocimientos de la claro, parte técnica que uno que no los tenga, porque ya, por claro, ejemplo, a la hora de valorar si vais a necesitar un perito informático o no, y de plantearle al perito qué necesitarías probar, sí, va a ser mucho más sencillo, quiero decir, y tu visión va a ser muchísimo más completa. ¿Es necesario? No, y se puede suplir pues con esfuerzo y además pues con mucho conocimiento también procesal, etcétera, etcétera. claro, Pero que va a marcar la diferencia entre unos profesionales y otros, desde luego, porque la forma de plantear los casos va a ser totalmente diferente. Al igual que el uso de las herramientas de inteligencia artificial también marca la diferencia entre unos y otros profesionales porque te va a garantizar que reduzcas tiempos en determinadas tareas o acciones que realizas y ese tiempo lo puedas destinar a otras cosas, pues por ejemplo, en preparar o en planificar mejor la estrategia de sí, ese caso, en vez de estar centrado en la redacción del documento concreto o en la búsqueda de jurisprudencia, que son cuestiones que hay que realizar y que llevan claro. muchísimo tiempo. Y el tema de la regulación, ¿por qué? O sea, ¿por qué es necesaria? Ya sé que es una pregunta también un poco, puede ser un poco banal, pero plantea bien por qué es necesaria esta regulación. ¿Nos referimos al tema de ciberataques, robos de identidades, o es porque quieren controlar el mercado? O sea, explícamelo en términos lo más sencillos posibles para que nuestra audiencia entienda esa necesidad de regulación. Bueno, como siempre quiero decir esto, obviamente es mi opinión y mi interpretación. Hay distintas opiniones y distintas corrientes, digamos, doctrinales en un sentido y en otro. Sí, Yo creo que la regulación es necesaria. Lo que tenemos es que encontrar un equilibrio entre esa regulación que no frene el desarrollo tecnológico. En concreto, yo creo que la regulación para el mercado, como hablábamos antes, pero sí, que al final quiero decir, el mercado no dejan de ser las empresas y las personas que le compran a esas claro, empresas. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, yo lo veo súper necesario porque lo que esto conlleva es que haya una homogeneización. Y claro, esto es muy importante por la cantidad de países que somos y por la diferencia que hay entre unos países y otros. Y de sí, hecho,
toda la parte que tengamos que desarrollar los países miembros, incluida la parte de las sanciones, ahí se va a ver la sí, diferencia que va a haber entre unos países y otros. Entonces, en el caso concreto nuestro de la Unión, yo principalmente por ese motivo y además porque que sea homogéneo, lo que claro, hace al final es dar seguridad a todas las aplicaciones que se desarrollen ahí. Tú imagínate que si, por ejemplo, no hubiese nada de normativa, al final lo que se haría es, en vez de sacar una normativa general, que es lo que, claro, lo que ocurre a veces con otras materias, se van sacando como cositas sueltas. ¿Qué ocurre? Que tú de repente, esto generaría muchísima incertidumbre, claro, porque tú de repente estarías desarrollando pues X funcionalidad en una aplicación con inteligencia artificial y de repente de la noche a la mañana sacan una regulación concreta de, imagínate, pues que tenga que ver con protección de datos sí, y de repente te das cuenta que la funcionalidad que tú has estado meses desarrollando con el desembolso económico que sí, eso te ha supuesto y el esfuerzo para tu organización, no lo vas a poder comercializar o no lo vas a poder sacar ya simplemente porque no cumple con lo que han establecido en ese caso. Entonces, que desde la Unión Europea se haya regulado tan temprano la finalidad que pretendía eso es dotar de seguridad a las empresas que están desarrollando esos sistemas de inteligencia claro, artificial, porque por un lado, ahora mismo tenemos que estar atentos a estos 5 artículos, obviamente, porque son los que ya están en sí, funcionamiento, pero cualquier empresa, startup, autónomo, autónoma, sí, que esté dentro de esta vorágine del desarrollo tecnológico, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, yo sé que es un rollo, pero yo le ujú, recomiendo que se lea el reglamento completo, independientemente de que tenga asesoramiento jurídico, porque tú como técnico o como responsable de una empresa de desarrollo de software tecnológico, etcétera, las preguntas que le vas a poder hacer a tu departamento jurídico y las dudas que te puedan surgir, a lo sí, mejor a tu departamento no se le han ocurrido porque no está en el día a día de tu empresa y no conoce exactamente. Puede conocer los desarrollos concretos que tenéis ahora, pero no a dónde vais a futuro. sí, Entonces, es muy importante que al menos una lectura inicial sí, para entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer y prever y adelantarse en futuros desarrollos o desarrollos que ya estáis haciendo, bueno, que queréis sacar en breve, si van a tener alguna incompatibilidad con el total del reglamento, porque al final luego los países miembros ahora lo que van a hacer es como desarrollar un poquito más lo que establece el reglamento, pero es muy raro que vayan a sacar alguna restricción o algo nuevo, o sea, simplemente lo que van a hacer es puntualizar, con lo cual jugamos con esa ventaja y aunque yo ya sé que muchas veces se nos dice que en Europa quizás somos poco flexibles, a la contra que otros países, como sí, pueda ser Estados Unidos, hay que tener en cuenta también ahora mismo la incertidumbre que tienen en Estados Unidos, porque claro, en la era Biden claro, ya tenían una serie de acuerdos, ya tenían un principio de marco normativo y de línea que se iba a seguir y ahora mismo, salvo que sabemos que vamos por la línea contraria, es decir, mucho más flexible y potenciando el desarrollo, es cierto que hay determinadas cuestiones que faltan y que están pendientes de regulación, como pueda ser, por ejemplo, el uso de las marcas de todos los contenidos que se generen con inteligencia artificial. Nosotros en nuestro caso, o sea, en Europa, sí determina que estas marcas existirán y que estos contenidos que se elaboren y que se modifiquen, ojo, con claro, inteligencia artificial, pues que tendrán que estar marcados de algún modo para, bueno, para que se pueda identificar. Recientemente China también se ha sumado en esta línea. sí, Muchos otros países están valorando también incluir en sus regulaciones, cuando las tengan o claro, cuando las completen, este tipo de medidas y sin embargo Estados Unidos, es cierto que en la era Biden sí habían acordado que iba a haber este tipo de marcas de agua, pero ahora mismo está en el aire.
todo apunta a que habrá algo en ese sentido más laxo que lo nuestro, pero ahora mismo es una incertidumbre y al final no podemos olvidar que el punch o casi todo el desarrollo tecnológico puntero del mundo está en Estados Unidos. Entonces, Totalmente. Sí, además, bueno. esto va a afectar a todos. Sí, sí. No, estás ya además entrando en lo siguiente que te iba a preguntar, es que cómo enfrentan las pymes, las empresas a estas posibles regulaciones que ya están en marcha. Es verdad el tema de la marca de agua, ya se está viendo, desde luego las imágenes que se hacen por IA con el ChatGPT, con varias de estas, pues sí que ya te sale la marca de agua y tal. Pero antes de entrar en el tema ético o moral, por decirlo de una manera, ¿no? Porque yo no veo nada de malo en usar inteligencia artificial, o sea, no veo nada de malo mientras, es decir, no afecte a un mal uso, ¿no? O sea, un hackeo, algo realmente grave, pero a mí me va a dar igual. O sea, yo creo que eso es una cuestión poco personal, no me da igual que el post que tú escribas en LinkedIn esté hecho por IA, que esté hecho por ti o que esté hecho por ti y arreglado con la IA. Es decir, que a mí eso me da igual, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente también. Entonces, lo que sí que creo que es importante es lo que has aludido, ¿no? A esos que son los desarrolladores tecnológicos, los que crean el software de la IA, ¿no? A ellos sí que les afecta. ¿Cuál es lo más importante en estos momentos? Y ya, por ejemplo, concretando hacia España, ¿qué es lo más importante para ellos? ¿Qué les está afectando y qué deben de tener cuidado? Pues ahora mismo estamos en un momento de tierra de nadie, por decirlo de Vaya. algún modo. O sea, voy a explicarlo, ¿eh? Me refiero, como os decía, nosotros ahora en España existe el reglamento de inteligencia artificial, que tenemos que adoptar una normativa española para que podamos, bueno, para que sea de aplicación todo lo que establezcamos para que vaya conforme a nuestras costumbres, a nuestra tradición y además a la forma de cómo interactuamos en España el mercado con los consumidores y usuarios. Sí, Y en marzo se aprobó por el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Para mi gusto, y esto ya es opinión personal, creo que me esperaba más. O sea, es decir, me esperaba que detallasen más determinadas cuestiones que el reglamento deja bastante abiertas. Entre otras, como comentábamos, pues el tema de la alfabetización de la IA. Yo en concreto pensaba que iban a determinar mucho más o que iban a bajar cómo debería ser esa formación, qué debería incluir, etcétera, etcétera, y no lo han hecho. Sobre todo porque tengamos así una idea general, se han centrado mucho en las competencias de España en materia sancionadora. vaya. Ya venimos Qué bien. ya venimos de otro tipo de, digamos, de regulaciones como pueda ser la de protección de datos, que recuerda mucho, o sea, de hecho, en casi todos los foros, tanto empresariales como jurídicos, se habla mucho de la comparativa entre lo que fue ocurriendo con la protección de datos, cómo se fue implantando y que Sí, también la Agencia Española de Protección de Datos puso mucho el foco en la materia sancionadora y ahora mismo vuelve a ocurrir lo mismo. Sin embargo, yo creo que tiene cierto lado, digamos, positivo, que es, al igual que la Agencia de Protección de Datos, yo creo que lo hizo muy bien, se fueron adaptando, digamos, como de forma progresiva y aunque ese régimen sancionador estaba ahí, lo fueron aplicando como de manera proporcional y también, quiero decir, no es lo mismo que te investigasen y, bueno, y que hubiese determinada chivatazo, por decirlo de algún sí, modo, de algún incumplimiento hace 5 años que ahora, pero ahora todos estamos muchísimo más concienciados en cómo se deben proteger los datos, en claro. los riesgos que tiene eso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este caso va a pasar lo mismo. En este caso, la agencia que va a supervisar se llama AESIA y la AESIA está ubicada en A Coruña. Estaban terminando de ultimar, pues hace muy poquito, la contratación del resto del personal que va a formar parte de la Sí, ESIA y van a empezar a rodar pues, con todos esos procedimientos que van a aplicar a partir de agosto para realizar esas auditorías y hacer esa supervisión de la utilización de la inteligencia artificial.
Y yo creo que lo que iremos viendo será eso, o sea, esa progresión tanto en el control, o sea, tanto en número en el control, o sea, en Sí, el número de controles que se hagan, como en el rigor y en lo que se pida en ese tipo de controles. Y de ahí se irá, quiero decir, se irá extendiendo, irán saliendo probablemente pues guías que favorezcan el sí, cumplimiento, que expliquen pues cómo se debería hacer, cómo se debería cumplir, etcétera, etcétera. Por eso ahora mismo digo que estamos en un momento de tierra de nadie, claro, porque solamente tendrían que ceñirse a los 5 artículos de la inteligencia artificial. El quinto, que lo hemos dejado para el final, porque además va ahora muy acorde a esta pregunta, es el de las prohibiciones de la inteligencia artificial, es decir, qué no puedes hacer con claro. inteligencia artificial. Y por hacer un resumen, porque son muchas y no quiero entrar para no dilatarnos, casi todas van derivadas a evitar manipulaciones en las personas, o sea, es decir, que no se utilice la inteligencia artificial para manipularnos a las personas usuarias de esa inteligencia artificial o a las personas que analice esa inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la protección de datos, en este caso incluidos nuestros datos biométricos. Ujú, Porque evidentemente uno de los aspectos más destacados de la inteligencia artificial es todo lo que tiene sí, que ver con la identificación y con el uso de esos claro, datos biométricos, que se podrían hacer además muchísimas cosas, que quiero que luego lo comentemos en detalle, porque hay sí, ejemplos muy concretos que desde la parte más ética o moral que hablábamos antes, a veces generan dudas, es decir, porque serían para cosas muy buenas y habría que ver si en algún momento dado se podría llegar a ese tipo de desarrollos o a valorar determinadas excepciones, además de las que se han contemplado en la actualidad. Entonces, ahora mismo respecto a España, eso. Y luego quiero destacar una iniciativa que tenemos en España, que aunque ya sé que ahora mismo es para un número muy pequeñito sí, de empresas, que es el sandbox de la inteligencia artificial. ujú, El sandbox es como un circuito de estos de arena de los niños donde juegan. ujú, Entonces, este circuito en el que juegan las empresas en este sí, caso, sacaron una convocatoria pública, aceptaron a 12 empresas que son pymes y startups. sí, Con esto lo que se quiere hacer es, además de poder ayudar al tejido empresarial español tecnológico a que pueda despuntar, a que haya actividad tanto en pymes como en startups y que no solo se quede, digamos, este mercado, las grandes tecnológicas, sí, em, les dan este entorno en el que puedan probar su aplicación aplicando la normativa. ¿Para qué? Para que no lo tengan que hacer una vez han salido al mercado y haya cualquier dificultad. claro. Esto implica un coste tremendo y en muchos casos, además, igual la retirada del producto mientras no pues consiguen solventar esas cuestiones que puedan no cumplir o incluso estar en el límite. Entonces, creo que este tipo de iniciativas son muy interesantes y además porque el objetivo, además, digamos, la finalidad última que tiene todo esto es que se elaboren unas guías con la experiencia de Claro, estas 12 empresas para que después el resto de empresa, bueno, de pymes y de startups, incluidas también ya las grandes tecnológicas, que seguro que también les puede ayudar, puedan seguir las directrices establecidas en estas guías. Y de hecho, me ha gustado tanto la iniciativa que o sea, lo más probable es que coordinemos iniciativas dentro de la Unión Europea para el desarrollo de estos sandbox de forma, digamos, de forma comunitaria, de forma global. Entonces, así como también con el tema del sandbox, vuelve a aparecer que solo nos centramos en la regulación, es que esta vez con el tema de la inteligencia artificial, a pesar de que es algo tecnológico, el sí. derecho y la parte legal es tan importante que casi todas las medidas que se adoptan parecen que son restrictivas o de legislación. Y en este caso va mucho más allá, sino que es para ayudar a cumplir con ese marco y a poder impulsar el desarrollo tecnológico. Pues María, todo lo que estás diciendo es súper interesante, abrumador, pero vamos a ir a un ejemplo concreto. Lo que me ibas a empezar a contar ya.
el tema del reconocimiento facial, que efectivamente es tan sensible, o sea, es impactante, pero tiene mucho peligro. Sí, como hablábamos hace un momentito, dentro de las prohibiciones que ha establecido el Reglamento de Inteligencia Artificial, tiene que ver bueno, muchas de las cuestiones con la identificación biométrica. Y hay en algunos casos, o sea, quiero decir que ha mermado desarrollos que ya estaban, que ya tenían para salir al mercado determinadas startups, o incluso algunos que ya habían salido al mercado. Por ir a los casos concretos y que se visualice mejor. Yo conozco 3 proyectos concretos y además voy a establecer digamos, el momento en el que estaba cada uno. Conozco un proyecto muy interesante de identificación biométrica para estudios de prevención de la depresión que estaba, digamos, en fase embrionaria, es decir, estaban comenzando a desarrollar la tecnología y a entender cómo determinados aspectos a través de los gestos de las personas podían Sí. identificar que ya estaban en una fase en la que de depresión aguda, con Ujú. lo cual que podía desembocar a lo mejor en lesiones contra la propia persona, incluso suicidio, etcétera. Y aquí he empezado además por esta porque me parece de gran calado y creo que quizás a futuro haya que valorar cuánto aportaría de beneficio a la sociedad el desarrollo de esa tecnología. Claro. Claro, efectivamente estás, digamos, por decirlo de algún modo, estás leyendo la mente de las personas, Sí. pero teniendo en cuenta que no sería ni para fines comerciales ni con fines de manipular a esas personas, yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio en general Sí. pues de valorar si para estas finalidades médicas Sí. podrían entrar, porque ahora mismo una de las, o sea, la excepción, digamos, que tenemos a todo el tema del reconocimiento facial es para temas de seguridad ciudadana, es decir, que puedan investigar las fuerzas y cuerpos de seguridad Sí. del Estado siempre, claro, con una orden previa de que pueden cometerlo. Entonces, creo que a futuro sí para la parte médica deberíamos valorar al menos éticamente Sí. si sería conveniente. Y luego, ya más banales, pero no así menos importantes, otros 2 proyectos que conozco. Uno es de una startup y además es de una startup que ya ha sacado un producto muy interesante, o sea, que está teniendo éxito y que tiene determinada repercusión y decidieron seguir avanzando en la línea de la identificación biométrica Sí. para tanto la asistencia a determinadas formaciones obligatorias como a la realización de exámenes. Sí. Ya tenían el prototipo y se estaba probando. Lo que pasa que, evidentemente, con todo lo que establece el reglamento de inteligencia artificial, no se puede usar para esas finalidades y además en este caso la idea era utilizarlo tanto para mayores como para menores de edad, con lo Claro. cual ha quedado paralizado, pero eso sí, quiero decir, la empresa realizó todo ese recorrido, hizo Ya. una inversión, etcétera, etcétera. Ahora lo que estaban valorando es si lo podían reconducir de algún modo, o sea, para aprovechar mucha de la tecnología que Claro. desarrollaron ahí y poder utilizarla para otras funciones. Y el último caso que conozco de una cadena de supermercados muy conocida aquí en España que desarrollaron un sistema de identificación biométrica para detectar personas que ya hubiesen tenido conductas delictivas en el pasado dentro de sus establecimientos Claro. y determinar si están, o sea, identificarlos primero, o sea, Claro. saber que están dentro de la superficie comercial y luego determinar si tienen conductas sospechosas, es decir, si por cómo se mueven, por la temperatura corporal, etcétera, Claro. pues podrían ser susceptibles de provocar alguna situación dificultosa. Claro. Y se puso en funcionamiento, pero nada, tardaron muy poquito en decirles que lo tenían que retirar Vale. porque, bueno, pues no cumplía con la normativa y en este caso además ya no solo de inteligencia artificial, sino de protección de datos, Protección de porque en datos. este caso que hablábamos, el tema de los datos biométricos va muy ligado. Claro. Claro, pues esos 3 ejemplos, la verdad que dan mucho que pensar y ahí entramos en la parte de la ética, efectivamente, como has dicho. Pues vamos llegando a la recta final después de todo lo que hemos aprendido contigo, que la verdad es increíble y yo creo que no hay que estar asustados, aunque es verdad que puede abrumar todo esto. Dinos qué consejos.
nos das a los emprendedores, a los que están ahora en el meollo de esto? Mira, yo esta pregunta además quiero decir es súper habitual en foros y demás, es decir, que he tenido mucho tiempo para reflexionarla trabajando Sí, y evidentemente la voy reajustando a medida que todo esto va avanzando, pero creo que hay 4 pilares fundamentales y el primero, aun a riesgo de parecer redundante, porque he hecho mucho hincapié a lo largo de toda la entrevista, es la formación. La sí, formación es fundamental para todos, quiero decir, desde la capa más alta de la organización sí, hasta la base, porque solamente así vamos a poder garantizar que estamos entendiendo el alcance de lo que estamos utilizando y también que lo estamos utilizando de la mejor manera posible, porque como decía antes, nadie conoce mejor el trabajo de uno que la propia persona que lo desarrolla. Entonces, aunque pueda haber un rol, digamos, como de guía o de sí, faro general o responsable, quien le va a poder proporcionar la mejor información de, oye, le podríamos sacar partido aquí, le podríamos sacar partido allá, o podríamos desarrollar una funcionalidad, en el caso de que sean empresas que desarrollen, en este sentido, sí, siempre va a ser la persona que realiza esas tareas. Entonces, claro, muy ligado a esto de la formación, en el caso de cualquier empresa, porque ya sé que ahora con lo que voy a mencionar, igual muchas dicen, sí, claro, eso está muy bien para las medianas o las grandes, pero yo soy muy pequeñito, soy un claro, autónomo, es que hay que empezar a interiorizar que vamos a necesitar incorporar el rol de responsable de inteligencia artificial. Es decir, igual que tenemos en muchos casos responsable de recursos humanos, dependiendo sí, del número de, bueno, del volumen de la empresa, responsable financiero, etcétera, etcétera, va a hacer falta el responsable de inteligencia artificial. Pero eso no significa que solo ese sepa de inteligencia artificial. O claro, sea, es decir, esa persona lo que va a hacer, digamos, va a ser la planificación más estratégica, el pensar hacia dónde vamos, cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial de la mejor manera, pero realmente quien le tiene que proporcionar la información es el resto del equipo claro, y luego, dependiendo de la dimensión de la organización, van a hacer falta más personas que coordinen esa puesta en marcha, porque luego ese rol no va a estar en el día a día. Muchas veces, por ejemplo, en las empresas más pequeñitas o incluso en los sí, autónomos, me dicen, María, pero eso es una locura. Digo, vale, pero en determinados casos. En muchos tú eres autónomo, pero luego, por ejemplo, tú no te haces, sé que hay en casos que sí, pero hablo en los sí, casos en los que no lo hacen. No te haces tú la presentación de impuestos ni te haces la claro, contabilidad, lo buscas tienes a alguien, externalizado. Vale. Si tienes personas en nómina, normalmente, en muchos casos, también tienes externalizados o bien la sí, asesoría o la empresa que sea, te hace las nóminas. Si quieres hacer una campaña de marketing en condiciones, habitualmente también buscas un colaborador, sí, pues esto es lo exactamente mismo, igual. Que claro, probablemente como quizás a veces como startup, si todavía no ha salido a ronda de financiación y no contáis con la financiación, claro, o en el caso de los autónomos, de las pymes o las micropymes, que son tan pequeñitas, sí, que tienen unos presupuestos muy, muy ajustados, igual no lo puedes tener de continuo, igual que no claro, tienes la agencia de marketing a veces de continuo, pero sí que la necesitas en determinados momentos para marcar hitos concretos, marcar el rumbo y luego, una vez que ya lo tenéis todo organizado, pues sí que lo ejecutáis o lo implantáis dentro de vuestra organización. Y luego, para cerrar, una cosa que creo que es muy importante y digamos, va a ser un dos en uno, que es, va a ser muy importante contar con asesoramiento jurídico mm, especializado, pero aquí lo que decía, entender un poquito de la parte jurídica y legal va a ser muy importante para todas esas empresas que quieran solicitar ese asesoramiento y luego, ligado a esto, es imprescindible que haya protocolos de utilización de la inteligencia artificial. mm, Bien, quiero decir, bien elaborados por la propia empresa, con el asesoramiento de una persona que tenga ese conocimiento especializado para que lo realicen, o bien que se lo realicen de forma externa. Porque yo creo que el deber de alfabetización, que al final el protocolo lo que te está favoreciendo, lo que te está dando es sí, su soporte
para tú entender como miembro de una organización qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cómo lo debes hacer. Esto tiene, digamos, una doble cara. Para determinados roles responsables es un deber, o sea, es su obligación facilitar este conocimiento y además asegurarse de que esto se realiza. Y por otro lado, yo creo que desde las capas más inferiores es un derecho, porque es decir, Totalmente. Mm. tú tienes derecho a poder progresar profesionalmente, a crecer dentro de tu rol profesional, dentro de esa organización y a saber cómo utilizar la inteligencia artificial de la mejor manera posible. Pues es decir, que no debes subir datos personales a determinadas Sí, plataformas, qué plataformas puedes utilizar, para qué tareas, es decir, porque eso debería ser una decisión estratégica, no sí. que cada uno lo utilice para lo que le parece. Entonces, creo que ahí es muy importante y además yo creo que también va a formar parte de ese, digamos, de esas pruebas indiciarias de que hay buena fe por parte de la organización y que se ha dado la formación y la alfabetización adecuada, el realizar estos protocolos, tanto por la seguridad de las personas que trabajan y colaboran con la organización como por la de la propia organización. Y aquí he dicho una palabra para mí muy importante que es colaboración. Yo en el caso de los colaboradores siempre recomiendo también que acordéis ese tipo de, digamos, no igual tampoco a modo protocolo, pero sí unos acuerdos de, oye, pues Sí. mira, para esto lo vamos a utilizar, para esto no. Ya sé que cada colaborador es independiente, pero aún así creo que estar alineados en esa forma de trabajar y de utilizar la inteligencia artificial os va a hacer fuertes en el mercado y que podáis competir contra otras empresas que quizás con mayores ¿Verdad? medios, pero igual no tan coordinadas. Sí, 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 lo que estás diciendo es verdad, hay que aprovechar esa ventaja porque efectivamente las grandes corporaciones, grandes empresas igual es que no tienen, a pesar de tener tanta gente, no tienen el tiempo los mecanismos para hacerlo de una forma más sencilla. Pues María, muchísimas gracias, además por estos consejos que son realmente muy útiles y que yo espero que nuestra audiencia ponga en práctica y encantada, hemos aprendido muchísimo contigo y bueno. Te recomendaré a todos los que me pregunten, que seguro que habrá muchos que quieren saber cómo estar al día y que no les pille la normativa pues todavía sin actualizar. Muchísimas gracias y un placer. Gracias, Pilar. Y eso, mandar un mensaje de esperanza, que es la inteligencia artificial, creo que ha venido en un momento ideal de cambio en el que estábamos ya tecnológico y en breve llegará la computación cuántica, que yo creo que eso sí que va a Mm. ser la verdadera revolución. Por eso es muy importante que intentemos adaptarnos y utilizar lo máximo que podamos la inteligencia artificial ahora. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Eso ya queda para otro webinar. Bueno, mil gracias por todo y espero que para la comunidad pues sea interesante. Muchísimo. Gracias, María. Gracias, hasta luego.